¿Alguna vez has soñado con crear una película al estilo Disney, pero pensaste que sería imposible sin un gran presupuesto o equipo profesional? Hoy te voy a demostrar lo contrario. En este vídeo aprenderás cómo usar herramientas gratuitas de inteligencia artificial para dar vida a tus propias películas mágicas al más puro estilo Disney. Y espera, porque no es solo teoría, te guiaré paso a paso para que puedas crear personajes, animaciones y hasta escenarios de cuento. Quédate hasta el final porque compartiré un truco esencial para que tus creaciones se vean aún más profesionales y cautiven a todos. La magia empieza ahora. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es que ChatGPT nos genere una historia a partir de una idea que tengamos. Entonces, nos vamos a ChatGPT y yo le voy a poner el siguiente prompt. Le he puesto: ponte en el papel de un abuelo de unos 80 años de edad. Tienes que contarme en primera persona una historia épica de tu juventud, de cómo te hiciste amigo de un cangrejo y juntos descubristeis un tesoro pirata. Vosotros podéis poner el prompt que vosotros consideréis para crear vuestra propia historia Disney. Es importante que le digamos que lo cuente siempre en primera persona. Entonces le vamos a dar a intro y ya vemos cómo nos está generando ya el desarrollo de la historia. Como veis, pues ya nos empieza a decir: ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. ¿Veis? Esto ya suena como una persona mayor que se está dirigiendo, pues por ejemplo, a su nieto. Aquí tendríamos ya nuestra historia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este texto que nos ha generado ChatGPT, bajamos hasta abajo y damos a estos dos cuadraditos, entonces lo copiamos y ahora nos vamos a dirigir a la siguiente herramienta. Con este texto que hemos copiado de ChatGPT es pasarlo a voz. Para ello nos vamos a ir a esta herramienta que se llama Clipchamp. Una vez dentro de la herramienta nos vamos a dirigir a crear un nuevo vídeo. Entonces hacemos clic en este recuadro y ya estamos en la consola de Clipchamp. Y ahora, una vez que estamos dentro ya de esta consola, nos vamos a ir a donde dice grabar y crear. Como veis, aquí se nos abren unas opciones y nosotros vamos a pinchar donde dice de texto a voz. Si nos fijamos, pues ahora se nos ha abierto aquí una columna a la derecha donde pone este micrófono que pone de texto a voz. Y ahora en la caja de texto vamos a pegar lo que habíamos copiado de ChatGPT. Ahí lo tenemos. Entonces ahora en la parte de arriba podemos elegir aquella voz que nos guste más. Tenemos todas las que están en español. Vamos a ver cómo suena esta, por ejemplo, la de Álvaro. Le damos aquí abajo a vista previa y escuchamos. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Déjame contarte una historia que quizás te parezca increíble, pero... Bueno, no suena mal, pero siempre podríamos mejorarla. Si nos vamos aquí a avanzado, tenemos varias opciones. La primera la dejamos en neutral, porque las otras dos serían o alegre o triste, y no es el caso. En paso de voz lo vamos a poner en alto y aquí en el ritmo pues lo podemos bajar un poquito para que parezca que el abuelo pues tiene su edad. Vamos a ver ahora cómo se escucharía. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Déjame contarte una historia. Bueno, pues parece que se asemeja más, o por lo menos a mí me gusta más, que suene de esta otra forma. De todas maneras, también podemos ir buscando más voces. Vamos a ver la de Darío. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Déjame contarte una historia. Y así haríamos hasta encontrar nuestra voz ideal para nuestra historia. Una vez que hemos encontrado la voz ideal para narrar nuestra historia, le vamos a dar aquí a guardar. Y ahora lo vamos a exportar. Entre todas las opciones que nos da, vamos a elegir la de 480p. Aquí ya se está exportando nuestro archivo. ¿Qué pasa? Que esto nos exporta un vídeo, es decir, una pantalla en negro con la voz que hemos grabado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sacar esa voz y quedarnos solo con la voz y descartar el vídeo. Eso lo vamos a hacer ahora con la siguiente herramienta. Nos vamos a ir a CapCut y vamos a importar ese archivo. Vamos a descargas y lo subimos. Vamos a añadirlo a la línea de tiempo. Si le damos ahora al play, veréis como la pantalla sigue negra aunque se escucha la voz. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Perfecto, pues vamos a extraer la voz de este vídeo. Para ello nos vamos a Archivo, Exportar y ahora aquí vamos a desmarcar la casilla Vídeo y solo vamos a marcar la de Audio. Así, de esta manera se nos va a descargar ahora solo el audio. Podemos elegir entre formato WAV o MP3. Yo lo voy a dejar en MP3 y le vamos a dar a exportar.
antes le tenemos que poner un nombre. Le voy a poner esto, por ejemplo. He puesto audio de la historia para saber que este archivo va a ser la voz del abuelo. Y ahora solo elegiríamos el lugar donde queremos guardarlo. Yo en mi caso en el nuevo vídeo. Le damos a abrir y le damos a exportar. Una vez que lo hemos descargado, sería cuestión de pasar al siguiente paso. Bueno, pues ahora vamos a volver a ChatGPT. Nos bajamos abajo del todo, recordar que esta es la historia que nos había desarrollado ChatGPT, y ahora le vamos a poner lo siguiente. Le he puesto este prompt. Dame un prompt para todas las imágenes que creas que necesita esta historia, incluyendo al abuelo que cuenta la historia, para después crearlas en leonardo.ai. Las imágenes que quiero generar tienen que tener estilo Disney Pixar y los personajes tienen que ser consistentes en todo momento. Esto lo que va a hacer es que ChatGPT ahora va a releer el texto que nos había escrito y nos va a sacar una imagen, un prompt para crear una imagen para cada uno de los párrafos o los que ChatGPT crea convenientes. Vamos a darle y a ver qué nos devuelve. Bueno, pues como veis, aquí ya nos ha generado los prompts de la historia. ¿Qué pasa? Que nos lo ha dado en español y es mejor que nos lo dé en inglés porque Leonardo AI, al igual que casi todas las plataformas que hacen imágenes con inteligencia artificial, se desenvuelve mejor si se lo dices en inglés que en español. Así que vamos a pedirle a ChatGPT que nos las devuelva en inglés. Bueno, y una vez que le hemos dicho que nos las traduzca al inglés, aquí tenemos los prompts. Vamos a copiar el prompt, sería la imagen para la primera escena, lo copiamos y nos vamos a leonardo.ai. Ahora dentro de la consola de Leonardo vamos a darle a crear imagen. Bien, ahora vamos a poner aquí el prompt que habíamos copiado anteriormente de ChatGPT. Lo tendríamos importante, antes de darle a generar, nos tenemos que venir aquí a la columna de la izquierda y seleccionar el aspect ratio 16:9, ya que va a ser en este caso pues un vídeo para YouTube. Dicho esto, pues ahora vamos a darle a generar. Otra cosa importante, cada secuencia de imágenes que nos genera cuesta 24 créditos. Al día, Leonardo AI nos da 150 créditos, aquí lo veis. Si se te acaban estos 150 créditos, tienes dos opciones, bueno, tienes tres. Una sería loguearte nuevamente con otra cuenta de correo electrónico para así tener otros 150 créditos. La otra sería esperarte al día siguiente a que se te regeneren estos créditos. Y la tercera, y la que casi nadie hace, sería suscribirte a un plan de pago. Yo creo que con las dos opciones anteriores es suficiente. Bueno, le vamos a dar a generar y esperamos un ratito para ver qué imágenes nos devuelve. Mirar, y pasado un tiempo nos ha devuelto estas 4 imágenes, que la verdad son una pasada, y ahora simplemente deberíamos de elegir pues aquella que nos guste más. Fijaros, como el estilo Pixar que lo hemos dicho antes, es bastante bueno. Luego tendríamos que descargarnos aquella imagen que más nos guste. Vamos a volver a ChatGPT y voy a crear una segunda imagen. Volvemos a Leonardo y vamos a pegar ahora este prompt y le vamos a dar de nuevo a generar. Bueno, fijaros, aquí nos ha dado ya otras 4 imágenes que representarían a la continuación de la historia. Este sería el abuelo de joven, ¿de acuerdo? Y su amigo, el cangrejo gigante, pues que se van a hacer amigos. Igual que anteriormente, pues elegimos aquella imagen que más nos guste y la descargamos. Yo voy a seguir haciendo estas imágenes, es decir, voy a copiar todos estos prompts de imágenes, me voy a ir a Leonardo ahí, voy a crearlas y voy a descargarlas, y cuando las tengas listas pues volvemos. Pero antes recordarte que si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, te suscribas al canal, comparte este vídeo y le des un me gusta. También si queréis comentar abajo qué os ha parecido el tutorial o vuestras dudas, también podéis hacerlo. Ya sabéis que el algoritmo de YouTube tiene en cuenta estas acciones. Bueno, mirar, pues yo ya he creado todas las imágenes a partir de los prompts que me había generado ChatGPT y aquí las tengo ya descargadas en mi ordenador. Como veis, las he renombrado porque Leonardo ahí te las devuelve con un nombre súper largo, por lo cual luego íbamos a tener problemas para identificar en cómo van colocadas las imágenes. Entonces yo lo que he hecho ha sido descargarme la primera y renombrarlo en 01. Luego descargarme la segunda y renombrarla en 02 y así sucesivamente hasta la última. Ahora el siguiente paso, como estarás deduciendo, es dar movimiento a estas imágenes y para ello nos vamos a ir a esta herramienta que se llama Video Studio. Los que me seguís ya sabéis que soy bastante asiduo de esta herramienta porque me gustan los resultados que hace de movimiento de las imágenes. Bueno, pues una vez que hemos creado nuestra cuenta en Video Studio, le vamos a dar aquí a crear vídeo. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es subir aquí las imágenes. Nos vamos a ir
donde tengo guardadas las imágenes, y vamos a subir la que dice 01, que es el comienzo de la historia. Una vez que la tenemos subida, aquí podríamos poner pues lo que queremos que la imagen haga. En este caso yo lo voy a dejar en blanco y voy a dejar que la inteligencia artificial de Vidu tome las decisiones. Aquí tendría 4 segundos, porque para generar un vídeo de 8 segundos te tendrías que suscribir a uno de sus canales premium. Pero yo en este vídeo comenté un truquito muy interesante para que puedas hacer vídeos infinitos. Sí, como lo oyes, infinitos, tan largos como tú quieras. Pero bueno, en este caso solo vamos a utilizar el de 4 segundos. Pues le vamos a dar a crear y esperamos unos segundos a que nos genere el vídeo. Bueno, y pasados aproximadamente unos 20 segundos ya tenemos aquí el vídeo. Vamos a darle para ver qué tal queda. Como veis, es fantástico cómo el abuelo está moviendo la mano y las bocas como contándole efectivamente una historia. Bien, vamos a subir otra imagen, en este caso la segunda. Vamos a borrar esta y vamos a subir ahora la segunda imagen de nuestra historia. Recordar que aquí podemos poner lo que queramos que hagan los personajes, pero yo en este caso voy a dejar que las decisiones las tome la inteligencia artificial de Vidu. Vamos a darle a crear y de nuevo esperaremos unos segundos. Y ya tenemos el resultado. Vamos a ver de nuevo cómo ha quedado esta nueva escena. Bueno, pues bastante bien. En el plano nos decía que el abuelo de Joven, que es este chico de aquí, pues se hace amigo de un cangrejo. Y aquí lo vemos. Voy a seguir haciendo las demás imágenes y luego volveremos cuando tenga todas las imágenes pasadas a vídeo. Y si sigues hasta el final viendo este vídeo, te voy a contar un secretito para hacer desaparecer la marca de agua. No te lo pierdas. Bueno, pues ya he terminado de generar vídeos a partir de imágenes en Vidu. Aquí tenemos el resultado. Tenemos todos los vídeos igualmente ordenados para saber en qué orden va cada uno. Aquí podemos hacer una previsualización. Este, por ejemplo, también tenemos este. Es todo lo que nos ha generado Vidu. Bien, ahora vamos a subir estas imágenes a nuestro programa de edición de vídeo, que en este caso es CapCut. Entonces vamos a importar las imágenes. Aquí tendríamos ya los vídeos importados. Entonces ahora vamos a colocarlos en la línea de tiempo. Vamos a seleccionar todos y ahora le damos al más. Y comprobamos, vamos a hacer un poquito más grande la línea de tiempo, comprobamos que están en orden, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el 8. Bien, ya tenemos los vídeos. Ahora tenemos que importar la voz del abuelo, que es el narrador de la historia. Vamos a darle de nuevo a importar, pinchamos en audio, historia y lo importamos. Y ahora ya lo añadimos a la línea de tiempo. Vamos a escuchar a ver. Ah, hijo mío. Siéntate aquí a mi lado. Bueno, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que el audio es mucho mayor que estas 8 secuencias de vídeo. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Lo primero que vamos a hacer es separar estas 7 escenas hasta aquí, por ejemplo. Y ahora vamos a volver a ChatGPT, donde nos había dado la historia de esta película. Entonces tenemos que fijarnos dónde realizar el corte de secuencia, dónde llevar un vídeo hasta la parte del texto para que corresponda y tenga sentido la historia. Y en este caso pues tendríamos que poner la primera escena más o menos hasta aquí. Dice que era curioso y decidió explorar. En la playa, entre rocas, vi algo moverse. Era un cangrejo, vale. Pues hasta ahí deberemos llevar la primera escena. Vamos a escuchar. Ah, hijo mío. Siéntate aquí a mi lado. Déjame contarte una historia que quizás te parezca increíble, pero te juro por mi sombrero de marinero que es tan cierta como el sol que calienta estos huesos viejos. En la playa, entre las rocas, vi algo moverse. Era un cangrejo. Hasta aquí donde dice donde era un cangrejo. Pues entonces tenemos que llevar este vídeo hasta aquí, hasta esta zona. Vamos a poner un marcador para saber que tenemos que llevar esta secuencia de vídeo hasta aquí. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos a seleccionar, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, ahí. Vamos a seleccionar el vídeo y a la continuación nos vamos aquí a las propiedades en velocidad. Ya simplemente vamos a ir retrocediendo esta línea para que vaya el vídeo durando más, como estáis viendo. Bueno, y aquí ya lo tendríamos ajustado. Años. En la playa,
entre las rocas, vi algo moverse. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a traer la segunda secuencia de vídeo hasta el principio de esta de aquí. Y vamos a seguir escuchando a ver hasta dónde tenemos que volver a llegar esta secuencia. Me miró con sus ojillos como si me estuviera evaluando. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Ese cangrejo me señaló con su pinza y luego hacia un punto en la arena. Intrigado, lo seguí. Bueno, pues hasta aquí podría ir perfectamente el otro vídeo. Vamos a agrandarlo. Para ello nos vamos aquí a velocidad y le vamos subiendo los segundos de duración. Y ahora, ¿qué haríamos? Pues seguir con todas las demás secuencias cinemáticas que tenemos y ajustarlas al guión. Voy a hacer esto y cuando lo tenga todo hecho, volvemos. Bueno, pues ya he terminado de adaptar cada secuencia cinematográfica más o menos hasta la parte del audio donde parece que cambia de escena. Vamos a ver un poco de estas últimas secuencias. Pero guerrero, nunca subestimes a un cangrejo. Finalmente, llegamos a una cueva oculta detrás de una cascada. Era oscura y húmeda, pero en el centro había un cofre enorme cubierto de algas y coral. Lo abrimos, bueno, yo lo abrí mientras Pinzas vigilaba. Bueno, pues como veis, el cambio entre escena y escena coincide perfectamente con la voz del relato. También, si os dais cuenta, el salto de escena y escena pues es muy brusco. Si ponemos esta por aquí, ¿ves? Es demasiado brusco. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner entre escena y escena una transición para que este cambio sea algo más suave. Entonces nos vamos a transiciones y vamos a buscar alguna pues que no sea pro. Esta sería gratis, por ejemplo. Yo creo que le vamos a poner esta. Lo único que tenemos que hacer ahora pues es arrastrarla hacia donde está el corte entre escena y escena. Vamos a agrandarlo un poquito para que lo veáis. Vamos a hacer lo mismo en las otras escenas. Y ahora que ya tenemos todas las transiciones colocadas, vamos a ver cómo quedan. Manos jamás alcanzarían. En una ocasión, un grupo de gaviotas intentó robarnos la comida, pero Pinzas se lanzó al ataque como un verdadero guerrero. Nunca subestimes a un cangrejo. Finalmente, llegamos a un... Vale, perfecto. Pues ahora, ¿qué nos quedaría implementar en esta película? Pues una música de fondo. Para ello nos vamos a ir a Pixabay, que es esta plataforma de aquí. Y vamos a seleccionar aquí abajo lo que queremos buscar. En este caso, pues música para nuestra película. Y ahora aquí, en el buscador de música, pues le vamos a poner Adventure y le vamos a dar a Intro. Y aquí nos salen un montón de músicas que podríamos elegir gratuitamente. Las únicas que no puedes descargarte y usarlas luego en tus vídeos son estas que tienen un escudito, ¿vale? Las que tienen un escudito, luego YouTube te puede poner problemas de derechos de autor. Mientras que no usemos estas, todas las demás las podemos utilizar para nuestros vídeos de YouTube. Y como ya he puesto que quiero músicas de aventura, porque esta película Disney que estamos creando es de una aventura, vamos a escuchar algunas. Pues creo que me voy a descargar esta música. Bueno, yo creo que puede quedar bien en nuestra película, así que vamos a descargarla. Como se comenta antes, no tiene el escudito, con lo cual lo vamos a poder utilizar en YouTube perfectamente. Vamos a descargar y ahora nos vamos de nuevo a CapCut. Vamos a darle aquí a importar, vamos a descargas y esta sería la música. Importamos y la añadimos a nuestra película. Lo que vamos a hacer va a ser bajarla un poco el tono para que se escuche la voz del narrador. Vamos a ponerlo de momento a menos 10 más o menos y a ver si se escucha bien la voz del narrador. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Vamos a bajarla un poquito más. Vamos a ponerla al 15. Ahí estaría. Vamos a escuchar ahora. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Déjame... Bueno, podemos dejarla así. ¿Qué pasa? Que tenemos que ponerle también algún sonido de fondo, como por ejemplo el mar. Aquí podríamos ponerle en esta secuencia donde las gaviotas atacan al cangrejo, se supone. Podemos poner el sonido de pájaros, de aves. Y para eso nos vamos a ir a otra plataforma. Y la plataforma para buscar estos sonidos de ambiente es Freesound. Aquí en esta plataforma podemos descargar cualquier tipo de sonido libre de derechos de autor. Entonces
como en nuestra primera escena está el abuelo hablando con el niño y enfrente tenemos el mar, pues vamos a buscar en Free Sound pues sonidos que tengan que ver con el mar. Entonces ponemos aquí sí y vamos a escuchar qué sonidos del mar tenemos. Está bastante bien. También podemos ordenarlos por duración, por la fecha que le han añadido, por los que más han descargado. Entonces voy a poner los que más han descargado. Vamos a escuchar este. Mira, me voy a descargar este. Vamos aquí a la parte derecha y pulsamos en descarga. Vale, pues ahora que le tenemos descargado ya en nuestro dispositivo, vamos a ir de nuevo a CapCut y lo vamos a importar. Sería este. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Déjame contar Vamos a bajarle un poco el sonido porque está muy alto. sus huesos viejos. Era yo un chaval, no tendría más de 18 años. Vale, bastante bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es acortar la pista hasta la escena, hasta la primera escena. ¿Estaría? Y en la segunda escena que tenemos, pues bueno, también sale la playa y sale el niño con un cangrejo. Entonces vamos de nuevo a Free Sound y podemos buscar la del mar, ya la tenemos. Vamos a poner cangrejo, a ver si nos sale algún tipo de sonido que corresponda con un cangrejo. Lo ponemos aquí en el cuadro de búsqueda. Esto es mejor ponerlo en inglés, porque en español, pues bueno, habrá resultados, pero menos que si lo ponemos en inglés. Venga, vamos a buscar, a ver si nos sale algo. Vamos a ponerlo por descargas, las más descargadas, y vamos a ver. Nada, yo creo que me voy a descargar este de aquí. Parece como si fueran las patas del cangrejo al andar. Entonces de nuevo le vamos a dar a descargar y lo bajamos. Ahora que lo tenemos descargado, volveremos a CapCut para añadirlo a esta segunda escena. Pero como aquí también hay mar, entonces vamos a ampliar el sonido del mar hasta esta escena. Y ahora vamos a añadir a partir de aquí, que es la segunda escena, pues el sonido de las patas del cangrejo. Vamos a darle a importar y subimos el efecto. Y ahora lo vamos a añadir a la línea de tiempo. Vamos a ampliarlo hasta el final. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Era un cangrejo, pero no cualquier cangrejo, era enorme. Vamos a bajarlo el sonido y comprobamos de nuevo cómo se oye. Era un cangrejo, pero no cualquier cangrejo, era La verdad es que así se oye muy poco, así que vamos a ponerlo a 10. enorme. Tenía una pinza que... Bueno, pues yo voy a ir poniendo efectos en todas las escenas y cuando tenga ya todos los efectos puestos, volvemos. Bueno, pues ya podemos decir que nuestra pequeña película ya está terminada. Hemos pasado de imágenes a vídeo, hemos puesto una música de fondo, hemos puesto la voz del narrador, también hemos puesto efectos de sonido y tal, y como te prometía, queda una cosa, un truquito que te voy a decir para quitar la marca de agua. Ahí no se ve muy bien, pero ahí la podemos ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar todos los clips de vídeo y ahora los vamos a escalar. Vamos a hacer la imagen un poquito más grande para que esta marca de agua desaparezca. Vamos a ir a hacerla así. Ahí ya, un poquito más quizás. Ahí sale. Vale, ahí podría estar. Vamos a mirar un poco todo el vídeo y vemos que ya la marca de agua no sale en ningún lado. Bueno, pues ahora vamos a ver el resultado final. Ah, hijo mío, siéntate aquí a mi lado. Déjame contarte una historia que quizás te parezca increíble, pero te juro por mi sombrero de marinero que es tan cierta como el sol que calienta estos huesos viejos. Era yo un chaval, no tendría más de 18 años. En la playa, entre las rocas, vi algo moverse. Era un cangrejo, pero no cualquier cangrejo, era enorme. Tenía una pinza que podría partir un remo en dos y una concha marcada con lo que parecía un símbolo extraño, casi como una calavera. Me miró con sus ojillos como si me estuviera evaluando. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré, ese cangrejo me señaló con su pinza y luego hacia un punto en la arena. Intrigado, lo seguí. El cangrejo, al que decidí llamar Pinzas, me llevó a un rincón de la playa donde la tormenta había arrastrado una vieja tabla con marcas de un mapa. Al principio pensé que eran simples rayas, pero Pinzas no dejaba de golpearla con su pinza, insistiendo en que mirara mejor. Entonces lo entendí, y era un mapa del tesoro. Pasamos días siguiendo esas pistas.
Pinzas resultó ser un compañero leal y astuto. Sabía cómo meterse en grietas y encontrar cosas que mis manos jamás alcanzarían. En una ocasión, un grupo de gaviotas intentó robarnos la comida, pero Pinzas se lanzó al ataque como un verdadero guerrero. Nunca subestimes a un cangrejo. Finalmente, llegamos a una cueva oculta detrás de una cascada. Era oscura y húmeda, pero en el centro había un cofre enorme cubierto de algas y coral. Lo abrimos, bueno, yo lo abrí mientras Pinzas vigilaba, y ¡oh!, la maravilla que encontramos. Oro, joyas, y algo aún más valioso, un diario antiguo que contaba historias de piratas y aventuras por todo el mundo. Cuando regresé al barco, nadie creyó mi historia, excepto Pinzas, claro. Lo llevé conmigo como mi compañero de por vida, y siempre me acompañó en mis aventuras. Incluso cuando finalmente nos separamos, sentí que él había cambiado mi destino para siempre. Así que, hijo, si alguna vez encuentras un cangrejo que parece más listo de lo normal, síguelo. Tal vez el mar aún guarda secretos esperando ser descubiertos. Bueno, pues ¿qué te ha parecido el resultado final? Yo creo que ha quedado bastante bien. Así que si te ha gustado, te pediría que compartieras el vídeo, te suscribas al canal y le des un like. Y ahora te voy a dejar con este vídeo en donde vas a poder crear tus propios cuentos y venderlos en Amazon o compartirlo con tus familiares o amigos.